Buenas noches, Orlinda. Le recordamos que necesitamos que anote su nombre en el chat para que la tengamos en cuenta en la lista de registro, porque este es un requisito del curso para que lo anote. Ok, para los que acaban de ingresar, vamos a repasar un momento lo de modificar el estilo de tabla. Em, Creo que tiene que bajar un poco las diapositivas, por favor, porque todas esas es sobre lo de la creación de tablas. Recordemos que hay varias formas, pero vamos a ir específicamente a lo que son los estilos. Más abajo, por ahí, en la 13, por favor. Ok. Recordemos que a la hora de crear una tabla, ya sea de cualquiera de las formas que vimos la semana pasada, las podemos modificar en estilo. Entonces, a la hora de crear una tabla, nos va a aparecer una opción de herramientas de tabla y dentro de esta opción aparece diseño y presentación. En el caso del diseño, ¿verdad? Es lo que pedimos en la práctica, en el último apartado. En el caso del diseño, nos van a salir diferentes opciones. La que nosotros vimos la semana pasada fue en donde dice estilos de tabla, que son como divisiones que trae. Sí, Ingrid, si puede anotar por favor sus apellidos. Este, en el caso de los estilos de tabla, Word ya nos da predeterminados y nos da también la opción de crearlo por nosotros mismos según nuestros gustos o según nuestras necesidades. Entonces, nos vamos aquí en donde dice estilos de tabla, podemos observar cuadritos y del lado derecho de esos cuadritos hay unas flechitas. Si seleccionamos estas flechitas, nos va a aparecer así. ¿Nos puede pasar la diapositiva, por favor? Así. Como pueden ver, todos esos cuadritos de diferentes colores, son estilos que ya están predeterminados y que nos está dando Word. Como les digo, esto según nuestros gustos y nuestras necesidades. Muchas veces nos funciona mejor que la parte de arriba está un poco más oscura porque ocupamos marcar eso. Entonces escogemos la opción que mejor nos convenga. Pero también abajo de todas las opciones que ya están predeterminadas por Word, hay una opción que aparece modificar estilo de tabla. Si damos ahí, ¿verdad? Nos va a salir el siguiente cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo es como que usted escoge ya más según sus gustos o sus necesidades, pero es como más personalizado, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, está la opción de cambiar el estilo de letra, inclusive lo que hay dentro, el texto o los números que hay dentro. Podemos poner el número, ya sea algunos más grandes que otros, si van en negrita o no, si van subrayados o no, ¿verdad? Este, Charlene dice, profe, yo lo hice eso, pero no me salía el número que ustedes me dieron. ¿Qué número, Charlene? No sé. Es que, digamos, lo que nosotras les pedimos realmente en esta parte, que es lo de los estilos de tabla, realmente era muy sencillo, porque inclusive podían escoger un estilo que ya estuviera predeterminado. Y si es un estilo predeterminado, simplemente seleccionan el que quieran.
no sé si usted se refiere a la hora de ajustar según el ancho y el alto manualmente. No sé si se refiere a eso. Pero digamos, en la práctica, lo que, lo que le hizo falta fue eso, lo de los estilos, de modificar, de poner color, por decirlo así, a la primera tabla, que fue la que nosotros les dijimos que pusieran el estilo. En este cuadro de diálogo, como pueden ver, hay una opción que dice sin color. En esta opción es donde nosotros escogemos el color que deseamos, ya sea más oscuro, más claro, si va a color o no, en las celdas, en las columnas o cortemos esos conceptos. Las columnas son de manera horizontal, las filas vertical y las celdas es cada cuadrito. Entonces, digamos, como aparecen en ese ejemplo, el oeste, el 4, el 17, el total no viene en color. Entonces es porque nosotros decidimos que no trajera color. ¿Esto para qué puede servir? Bueno, como sabemos, podemos hacer un calendario en, en Word, entonces podemos poner tareas que vamos a hacer durante la semana, durante el día, el mes o lo que sea, y podemos poner, no sé, en las casillas de color las que ya hicimos y en blanco las que todavía no, y ir cambiando y modificando eso. Entonces, depende como de lo que necesitamos. Eso es lo que le hizo falta y no sé si si entendió o necesita que nos devolvamos un poco. Con mucho gusto los devolvemos si lo necesitan. A Michelle que dijo que se lo explicáramos nuevamente. No sé si tiene alguna duda para ya dar inicio con lo nuevo. Ok, perfecto, ya entendió. Otro anuncio importante que tenemos que dar es que bueno, hoy la estructura de la clase es la misma que la semana pasada, vamos a explicar la nueva materia y por último vamos a hacerlo del trabajo en clase. Ya se habilitó un espacio en Classroom para que es opcional, pero para que lo suban ahí o por WhatsApp o por el correo, ahorita les pongo el correo por donde lo pueden mandar. Eso por un lado. Después, por otro lado, recordemos lo de los cronogramas que habíamos puesto proyectado a la primera clase. Según nuestro cronograma, ya el miércoles tenemos evaluación, ¿verdad? Va a ser un proyecto. El, el miércoles los Hola, vamos a hola, invitar. buenas noches. Buenas noches, Helen. Buenas noches. Este, el miércoles con mayor detalle les vamos a explicar el proyecto ya para que evacúen todas sus dudas, pero les aviso desde ya para que tomen en cuenta que es importante que se conecten el miércoles para ver ese proyecto. Van a tener una semana completa para subirlo y nosotras revisarlo. Este, pero sí es importante recordar eso. Nosotros vamos a estar recordando el cronograma, pero el miércoles ya iniciamos con las evaluaciones. Entonces, por si necesitan repasar la clase anterior, igual está subida en el Classroom y esta igualmente ya se está grabando para igual subirlo. Y si tienen alguna duda, también con mucho gusto está el WhatsApp donde nos pueden contactar. Entonces es ese punto que nosotras queríamos recordarles para que se puedan conectar el miércoles, ¿verdad? Para explicar mejor lo que es el proyecto, para abarcar ya todas las dudas. Entonces ya ahora sí vamos a dar inicio a la materia nueva que vamos a ver el día de hoy. Seguimos igualmente con
el tema de las tablas. Bueno, hoy nos corresponde lo que sería, un momento. Bueno, hoy nos corresponde lo que sería la administración de las tablas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente después de crear una tabla, tenemos la necesidad de modificarla, ya sea por cuestión de diseño o porque necesitamos ajustarla a nuestras necesidades. Esto puede ser que necesitemos cambiar el tamaño de las columnas o moverlas. También puede ser que necesitemos insertar columnas o filas, ¿verdad? Si necesitamos que una tabla sea más grande para que podamos insertar el contenido que tengamos. También puede ser que necesitemos cambiar la dirección del texto, ajustar el texto. Puede que necesitemos em, convertir el texto y demás necesidades que puedan surgir después de tener hecha una tabla. Bueno, dentro de esas herramientas que nos ofrece la creación de una tabla, eh, esto todo lo podemos encontrar en la pestaña de presentación, que también les puede aparecer dependiendo del programa que tengan o de la versión que tengan del programa, como con el nombre de disposición para que lo tengan en cuenta. Pero normalmente cuando insertan una tabla les va a aparecer todo esto, toda esta ventana que les permite hacer ediciones específicas a la tabla. Em, bueno, lo primero que queremos enseñarles es la herramienta de autoajustar. Dice que esta herramienta lo que nos permite es ajustar el ancho de una columna para adaptarlo al tamaño del contenido de la tabla, ya sea el tamaño de la ventana o puede ser que tengamos un ancho de columna fijo. Pero lo importante es que nos va a permitir que el texto se acople a nuestras necesidades. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? Ya les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Bueno, en este documento que tengo, ya pueden ver una tabla que está hecha. Y lo que necesitamos primero es seleccionar la tabla, ¿verdad? Normalmente cuando ustedes la seleccionan, ¿verdad? Yo lo hice por medio de esta esquinita que me aparece acá, ¿verdad? O en general, ustedes pueden ver que ya les aparece como una marca rosada acá. Bueno, en esta parte, que a mí me aparece como disposición, también puede aparecer como presentación. Ustedes lo que hacen es irse acá, ¿verdad? Donde dice disposición o presentación. Después ustedes buscan donde dice tabla. Pueden seleccionar donde dice ver cuadrículas. Esto les permite que en la tabla las líneas que dividen esa tabla, o sea, las líneas de las filas y de las columnas aparezcan visibles. Es importante porque a veces la tabla aparece invisible y ustedes pueden anotar y la información puede aparecer en forma de una tabla, pero no pueden ver las líneas. Entonces esta opción les permite que se vea la tabla. Después de eso, vuelven a seleccionar para asegurarse de que la tabla sea visible en ver cuadrícula, ¿verdad? Ahora se devuelven donde dice disposición o presentación. Después de eso van a ir donde dice tamaño de la celda, que es todo este grupo de acá.
Y después de eso van a seleccionar donde dice autoajustar. Seleccionan donde dice autoajustar al contenido. Ve que tienen varias opciones. Bueno, en este caso vamos a seleccionar autoajustar al contenido. Y ven que la tabla ya tiene algunos cambios. Se hizo más alargada tal vez, porque lo que hizo fue que se acopló al texto que había. Entonces puede ser que a veces tengamos más texto y con esta opción ya la tabla se ajusta o se acomoda al texto o a la cantidad de texto que tengamos. Y después de eso siempre vamos a seleccionar guardar, porque esto nos permite guardar los cambios. Ahora quisiera que alguno de ustedes pusiera en práctica esto. Así que les voy a enviar este documento y vamos a ver si alguno quiere participar de forma voluntaria para hacerlo o si no voy a escoger alguno. ¿Alguno quisiera ayudar? Profe, de ajustar la tabla Sí, es. autoajustar. Ajá, exactamente. Ya le envío el Sí. documento. Sí, voy a enviarlo por el chat para que lo puedan ver. Em, Lo que pasa es que yo lo ocuparía el correo porque yo el Zoom lo tengo en el celular y la compu la tengo aparte. ok, un momento. Ya se está enviando el documento. Bueno, por el momento la red no me permite enviar el documento, pero vamos a ver si explicamos lo siguiente y después solicito a algunos que hagan esos dos pasos de una vez. Otra de las herramientas que ofrece la creación de una tabla es la de cambiar el tamaño de una fila o de una columna. Recuerden que las filas son las que aparecen horizontalmente y las columnas son las que aparecen verticalmente. Entonces podemos cambiar el tamaño de ambas, ¿verdad? Para esto lo que necesitamos es lo siguiente. Bueno, tenemos de nuevo esta tabla. ¿Qué hacemos entonces? Por ejemplo, puedo seleccionar esta primera columna. Selecciono esta primera columna y voy a usar esta regla, que es la que aparece debajo de toda esta ventana. Es esta que aparece con varios números y con algunos símbolos. Bueno, puedo correrla según lo que necesite. Yo voy a correrla, por ejemplo, hacia la izquierda a uno más, ¿verdad? Y puedo correrlas juntas para que el texto no sufra tantos cambios o se acople. También puedo
puedo hacer este cambio mediante esta flechita que nos permite hacer la tabla más grande, aumentar su tamaño. Ven, siempre pueden modificar un solo cuadrito o pueden hacerlo con toda la columna, como ustedes gusten. Y todo depende de sus necesidades. También esto, otra forma de hacerlo fue como les dije, mediante este cursor que aparece por acá. Y eso sería básicamente lo más importante, que siempre conozcan esta regla, que es fundamental para que ustedes puedan a veces pues hacer un cambio y que les aparezca el texto de conformidad con todo el resto del trabajo y que ustedes puedan acomodarlo de forma que aparezca coherente y no que la tabla vaya a aparecer desalineada con el resto del trabajo, ¿verdad? Ahora, otra de las herramientas que ofrece em, lo que sería la creación de tablas es la siguiente. Es crear una fila de encabezado. Bueno, ¿qué es una fila de encabezado? La fila de encabezado es la primera fila de la tabla. En esa tabla normalmente se acostumbra a agregar la información que identifica el contenido de cada columna en particular. Por ejemplo, podemos hacer una lista del diario y decimos alimentos que voy a comprar, bebidas que voy a comprar, em, alimentos para el desayuno, alimentos para la cena. Y en esa primera fila necesitamos que aparezca resaltada el resto. Entonces, Word nos permite que esa primera fila, perdón, Aquel Romero, Spínola, Romero para Carlos Lucera. Toca para Bali. Oscar Romero, y va a Lucera. Por favor, En el ¿puedes piso apagar el señala Mosca. micrófono? ¿O tienes una duda? bueno, como les decía, la fila de encabezado es esa primera fila que ya les muestro, es la que está acá. En este caso, este es el encabezado o la fila de encabezado. Como dijimos, la fila es toda la línea que aparece de forma horizontal y son donde aparecen, digamos, los títulos. En la fila de encabezado aparecen los títulos de la tabla. Entonces necesitamos que aparezca de forma destacada en comparación con el resto de la tabla. Bueno, ¿qué hacemos para que esa primera fila resalte del resto del contenido de la tabla? Vamos a volver la tabla como estaba para que puedan verla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es primero seleccionar esa primera fila. Para eso nos vamos a donde dice presentación o disposición, dependiendo de la versión del programa que ustedes tengan. En mi caso aparece disposición, pero también como les dije, les puede aparecer como presentación. Y acá se van donde dice, se van al grupo tabla. Acá se van donde dice seleccionar fila, o pueden, perdón, eran donde decía seleccionar tabla. Ajá, es acá. En este caso lo que hacen es, perdón, un momento, es que ajá, aquí lo que hacemos es que, bueno, primero quiero mostrarles
cómo se vería la tabla, digamos, con más contenido, porque esto haría que la tabla ya se dividiera en 2 páginas. Y es ahí cuando necesitamos que la fila de el encabezado aparezca en ambas páginas. Para esto lo que hacemos es, bueno, voy a aumentarle el tamaño de la letra para que puedan ver cómo se ve en 2 páginas, por ejemplo. Ven, acá ya la tabla se dividió y necesitamos que la tabla tenga una fila de encabezado en cada página. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar la primera fila de la tabla, ¿verdad? Después de eso, vamos a irnos a donde dice presentación o disposición. Vamos a insertar, bueno, en este caso ya tenemos la fila, pero si ustedes no tienen la fila, pueden crear una nueva fila. Entonces pueden ser, por ejemplo, pueden seleccionar esta primera fila y digamos que no les pusieron el título. Entonces ustedes dicen, voy a disposición, me voy al grupo de filas y columnas, donde me aparece la opción de insertar arriba. Y aquí podrían agregar otro título, ¿verdad? Pero en este caso ya lo tenemos. En este caso, después de que tengamos los títulos, ¿verdad? De cada fila o de cada columna, perdón, lo que se hace entonces es, se van a donde dice, se van donde dice opción de estilo de tabla, por acá. Ajá, se van donde dice diseño, seleccionan donde dice fila de encabezado, porque esto lo que hace es que marca esta fila como la fila que va a ser el encabezado. Después de eso, van a otra vez a irse ahí a presentación y van a irse a la opción donde les se van a ir a disposición o presentación y van a irse a la opción donde dice repetir filas de título. Esto lo que hace es que esa primera fila va a aparecer repetida en todas las demás páginas. Así tienen un encabezado o una fila de encabezado para cada página. Esto es importante para que el trabajo sea más formal y el título, por ejemplo, una persona no tenga que devolverse para poder ver cuál era el título de cada una de esas columnas. Ahora quisiera que alguno me ayude entonces a practicar esto. Vamos a, Disculpe, ¿sí? ¿podría repetir eso nuevamente? En presentación, ¿y ahí dónde? Ok, claro, ya lo repito. Ujú. Se van a presentación o disposición, ¿verdad? Ya tenían seleccionada la primera fila. Y se van a este grupo donde dicen datos. Dentro de este grupo de datos les aparece la opción de repetir filas de título. Entonces, así es que ya ustedes tienen una fila de encabezado en cada página. Excelente, gracias. Profe, Sí, claro. hay un paso ahí donde usted hizo, donde dice tabla, donde dice dibujar y después está tabla. Ese paso ahí no entendí qué fue lo que hizo. El paso que decía tabla, tal vez si me especifica más. El primer paso sería, o cuál sería. Sí, me parece que fue el primer paso. Es que yo vi que usted seleccionó ahí, pero nos iba a explicar algo de ahí, pero no entendí bien. Ah, ok. Porque Ok. después usted explicó cómo un título si no lo tuviéramos. Pero usted antes de eso iba a enseñarnos algo de ahí, esa parte de tabla. Ajá. Bueno, lo primero que les enseñé es que ustedes van donde dice disposición o presentación, em, escogen la opción de seleccionan donde dice tabla, seleccionar tabla.
Después de esto, lo que van a hacer es seleccionar ver cuadrículas 2 veces para confirmar esa opción. Y así es que ustedes pueden ver a la tabla con todas las líneas visibles de las columnas y también de las filas. Es para que la tabla sea visible. ¿Es esa la duda o era otro paso? Sí, eso era. Gracias. Sí, es la opción porque a veces También puede aparecer. perdón, Sí, esa opción también hay que tomar en cuenta que la opción de seleccionar aparecen diferentes tipos, ¿verdad? Seleccionar columnas, seleccionar fila, seleccionar tabla completa o celda. Como mi compañera dijo, lo de repetir filas de título para que apareciera cada, cada apartado en las diferentes páginas, si es un cuadro muy grande, ella tuvo que seleccionar, ¿verdad? Cuál columna quería que se repitiera. En este caso, para tal vez no hacerlo manual, ella puede stripar también o seleccionar alguno de estos que ustedes quieran, ¿verdad? Ya sea la tabla completa, la celda, la columna o la fila, para que no lo hagan manualmente. También da como esa opción para no tener que hacerlo ya como paso a paso, sino que ellos ya en automático seleccionan lo que nosotros pedimos, ya sea para modificarlo en la letra, color, o en este caso, como mi compañera está explicando, lo de repetir filas de título. Entonces también hay que tomar en cuenta esas funciones de este apartado. sí, en realidad las herramientas de la tabla les permiten que ustedes editen incluso una columna o una fila individualmente. Pero en este caso, como lo queremos evitar el agregar títulos o una fila de encabezado a cada tabla de cada página por separado, lo que hacemos es repetir esas filas de título que se hacía con esta opción que aparece en el grupo de datos. Repetir filas tras títulos, ¿verdad? Filas de título. Entonces, ahora vamos a practicar. No sé si todavía tienen alguna duda, me pueden decir. Por lo menos hasta el momento. Ujú. Para continuar. ¿Tienen algo? ¿Están cansados? También necesitan 5 minutos para tomarse algo. ¿Cómo vamos? Lo pueden poner por el chat o abrir Sí, los micrófonos. porque podríamos hacer un receso después de que hagamos una práctica de estos primeros puntos. Todo bien y todo claro. Ok, Por mí está bien, profe. todo les está quedando claro. Entonces, no comprendí cómo hacer la tabla. ¿La tabla es de 0 o lo que se explicó de la tabla en general? Porque lo de hacer la tabla fue de la semana pasada, pero no sé si fue que no comprendió cómo hacer la tabla o lo que mi compañera explicó. Ah, ok, lo de ahorita. Lo de ahorita, María. Ok, No, vamos a hacer un repaso. Bueno, lo primero que enseñamos fue lo de autoajustar, ¿verdad? Para autoajustar el texto, la opción de autoajustar lo que permite es que el texto se acople o el texto de la tabla se acople a sus propias necesidades, ya sea que necesiten que la tabla sea más pequeña o lo que sea. Para esto, entonces, lo que hacen es irse a la opción de disposición o presentación, seleccionan en el grupo el tamaño de celda, en este grupo que aparece acá, la opción de autoajustar y seleccionan donde dice autoajustar al contenido. Puede ser de diferentes formas, pero en este caso les enseñamos la opción de autoajustar al contenido, que es la que permite que toda la tabla se ajuste automáticamente al contenido que usted agrega a la tabla.
ven cómo cambia la tabla. Se mató todo. Chicos, por favor, pueden apagar los micrófonos. Es que interfieren cuando uno está explicando. ¿Se acuerda que venga a comprar? Pero ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Espínola. Gracias. Bueno, aparte de lo que sería autoajustar el texto, también les estábamos enseñando a cambiar el tamaño de las filas y las columnas. Vamos a ver. no sé cómo. Bueno, como les decía, aparte de autoajustar el texto, también les enseñamos a cambiar el tamaño de filas y columnas. Para esto les decía que lo principal es que conozcan esta regla que les aparece acá. Porque ustedes lo que hacen es seleccionar la columna o la fila que ustedes deseen y la mueven hacia el lugar que ustedes necesiten también. Profe, Ajá, claro. a mí no me sale esos numeritos en la pantalla. ¿Qué numeritos? Perdón. Esa es la regla. Ah, necesita hacerla visible en ese caso. ¿Y cómo lo hago visible? Cuéntame. Si quiere me comparte pantalla para enseñarle. Un momento, le voy a permitir que comparta pantalla. Un momento. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Katia. ¿Ves, Katia Nalve? Tal vez, María, si desde su documento piensa que tal vez quedaría mejor que les Ok, explique. sí, está bien, tiene Com- razón. Compártelo para que lo vean mejor, porque ella está desde Sí, otro sí. dispositivo. Bueno, Entonces, para esto lo que necesitan es irse a donde les... ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, Sí. 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 Pueden irse a la pestaña donde dice vista. Y seleccionan donde dice regla. Ven que si quito esa ¿A cuál, selección profe? en este grupo donde dice mostrar, eso lo que hace es que la regla se vuelva visible o no. Ok, gracias ya, profe. Ujú. Eso lo que hace es que siempre en el inicio de Word les aparezca la regla. Entonces ustedes pueden modificarlo. Ahora, entonces, vimos otra opción, aparte de lo que era autoajustar el texto, em, también cambiar el tamaño de las filas y las columnas. También lo último que vimos fue lo de crear una fila de encabezado, ¿verdad? Esa fila de encabezado tampoco me sale así como como usted la explicó, profe. Ok. Bueno, para esto, lo que necesitamos hacer es lo siguiente.
Vamos a ver, usted me indica en dónde tiene problemas. Se va de nuevo a donde dice disposición o presentación. Se va a donde dice seleccionar. Seleccionan toda la tabla. Em, bueno, perdón, es que usted ya tiene una tabla en donde aparezcan más de 2 páginas o no. La tabla está dividida o no, Sí, profe, yo ahí algo le hice así como para improviso. extenderla, sí. Ok. Ajá. Sí, porque yo lo que Y hacía era, también, perdón, también ujú, dentro de la tabla es importante que para hacerlo del encabezado que aparezca en varias páginas tiene que haber texto, ¿verdad? Sí, sí, yo le puse como un textico ahí en Ah, ok, la perfecto, sí. primera. sí. Sí, eso es lo que pasa es cuando la tabla se extiende a más de una página. Entonces necesitamos que en cada página aparezca una fila encabezada, o digamos que un título o los títulos de cada columna para que no aparezca incompleta la tabla. Por ejemplo, el encabezado aquí es evaluación, explicación y porcentaje. Entonces, para que, como se extiende tanto la tabla, para no estarse volviendo como a qué se refería esto, a qué se refería Ajá. Ujú. cada sección, entonces la idea de esta herramienta es que hacer que ese encabezado aparezca en cada página para no tener que estarse devolviendo a la primera para ver a qué se refería cada parte. Sí, porque ven que en este caso aparece todo el contenido, pero no tenemos idea de qué proviene este texto, ¿verdad? Ninguno de esos textos, sino que vemos la tabla incompleta. Como les decía, ustedes lo que pueden hacer en el caso de que no tengan, digamos, de que hayan hecho la tabla, pero no tengan esa fila de encabezado, que es toda esta de acá, ustedes pueden insertar una fila arriba. Para esto lo que hacen entonces es ir donde dice disposición, seleccionan donde dice insertar arriba. Esto lo que hace es que agrega, como ven, un cuadrito encima de todo lo demás que ustedes tenían. Y ahí ustedes pueden insertar nuevos títulos, ¿verdad? Como ven, entonces yo creo unos nuevos títulos. Y ahora lo que hago entonces es irme a donde dice disposición o presentación, al grupo de filas o columnas que es este que aparece acá. Selecciono, perdón, vamos a ver. Ajá, es acá. Son opciones de estilo. Es acá, perdón, donde dice. Ajá, eso es cuando ustedes quieran insertar el título, sí. Vamos a ver, voy a repetir porque tal vez les confundí. Sí, yo creé unos nuevos títulos para mi tabla. Creé una nueva fila de encabezado, ¿verdad? La inserté. Entonces, después de esto, lo que hago es seleccionar esa fila y, y estar de nuevo en la parte de disposición o presentación, em, observar la parte de datos o el grupo de datos y ahí selecciono la opción de repetir filas de título. Vamos a ver si aparecen. ¿Ven? Ahora este es el encabezado em, de todas las páginas, porque vamos a hacerlo más extensa para que vean. Así va a aparecer en Listo, la profe, siguiente. esa es la que no había escuchado. Ajá. Vean para que vean cómo se extiende y siempre se va a repetir ese encabezado. Ahí aparece. Vamos a hacerla más grande. Redondear toda la tabla. Ven, en la primera fila, esta es la fila de encabezado. En la segunda fila, igualmente aquí les aparece la fila de encabezado. En la tercera fila también les aparece la fila de encabezado. Ahora sí les quedó claro o necesitan todavía ayuda con algo, me pueden indicar. No, profe. De mi Claro, parte claro, está profe. claro. Claro, claro. Ok.
Bueno, para continuar, María, si puedes proyectar la presentación. Gracias. Bueno, después de ver estas opciones para administrar la tabla, es importante muchas veces la necesidad de ordenar el contenido que ponemos. Ya sean organizarlos por orden alfabético, numérico o cronológico. Charlene, ¿puedes apagar un momento el micrófono, por favor? Gracias. Es importante tomar en cuenta dos definiciones que son muy importantes para ordenar los datos. El primero es el orden ascendente. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, que se puede organizar el texto del principio al fin, de la A a la Z, del 1 al 10, de enero a diciembre. Todo esto depende del contenido que tengamos nosotros en la tabla. Y el orden descendente es lo contrario. Se ordena desde el final al principio, de la Z a la A, del 10 al 1 o de diciembre a enero. Es importante recordarnos estas dos definiciones porque para lograr ordenar el contenido en la tabla, estas son las palabras que nos van a aparecer como opciones. Entonces es importante tenerlo claro. No sé si tienen alguna duda con estas definiciones o si todo está claro. Hasta aquí. Y es importante tenerlas claras. Ok, puedes seguir a la siguiente. Por favor, María. Ok, cuando ya nosotros tengamos la tabla, ¿verdad? Creada con todo el texto o números que vayamos a poner con todos los datos, como bien sabemos, independientemente de cómo lo hayamos creado, nos aparece herramientas de tabla, diseño o presentación, como mi compañera lo ha explicado anteriormente. En el caso de presentación, si vemos, está como dividido en segmentos. Si vamos en el último segmento de datos, donde mi compañera había puesto lo de los encabezados, podemos ver que hay una opción que dice ordenar, que hay una A y una Z con una flechita hacia abajo. Si seleccionamos esa opción, no sé si le hice una duda. Si les damos esa opción, nos va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, ¿verdad? Bueno, aparece como la que está en el medio, que dice ascendente y descendente. Las otras no sé por qué aparece así, pero nos sale esta opción. En el type significa tipo. Ahí nos van a aparecer párrafo, día o número. Entonces, esto es según el contenido que nosotros tengamos, ¿verdad? Dentro de la tabla. Entonces, nosotros seleccionamos ya sea que lo queremos ordenar de manera ascendente o descendente. Por eso era importante que tuvieran claro la definición de estas dos palabras. ¿Ok? Ascendente del 1 al 10, por ejemplo, y descendente del 10 al 1. O de la Z a la A, de la A a la Z, como les poníamos nosotros en el ejemplo anterior. Ya a la hora de seleccionar que ustedes quieren hacerlo ascendente o descendente, lo único que tienen que hacer es darle a aceptar. Cuando les da a aceptar, inmediatamente el contenido que tienen en la tabla se les va a ordenar según como ustedes
lo hayan puesto y según sus necesidades. ¿Qué uso le podemos brindar a esto? Bueno, que si tenemos varios productos con diferentes, no sé, precios y queremos, y todo está desordenado y queremos ponerlo del más barato al más caro, entonces podemos utilizar esta herramienta en lugar de hacerlo manual, simplemente utilizamos este cuadro de diálogo y Word lo ordena automáticamente. Entonces es muy funcional porque imagínense lo que uno duraría, ¿verdad? Transcribiendo todo o ordenando las palabras en orden alfabético, ¿verdad? Por ejemplo, si son un montón. En cambio, aquí nada más, lo único que tienen que hacer es poner la opción que desean, ya sea ascendente o descendente, el tipo, ¿verdad? Que de datos, generalmente, si tienen un número, la mayoría de veces ya Word tira la opción de número o la opción de texto, ¿verdad? Entonces, por ese lado es una ventaja porque ya Word de una vez nos lo da, pero sí es importante fijarnos siempre que aparezca el dato que tiene que ser según nuestro contenido de la tabla. Entonces, lo único que tienen que seleccionar ascendente, ascendente, dar a aceptar y ya inmediatamente la tabla se ordena según como ustedes quieran y sus necesidades. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Estefanía, hay una duda en el chat. Ok, disculpa, profe. Esta tabla aparece en presentación en seleccionar. No, ok, puedes devolver la diapositiva, por favor. No, devolverla. No, ahí está adelantándose. Es devolverla. En la siguiente. Ajá. Sí, ok. No es en seleccionar, es igual, está bien esa de que aparece en la presentación, eso sí está bien en herramientas de tabla, presentación, pero nos vamos a ir a donde está dividido que dice datos. Ahí nos da la opción de ordenar, que aparece una A y una Z como una flechita hacia abajo. Ahí es donde cuando nosotros le damos seleccionar esa opción, nos va a aparecer ese cuadro de diálogo. En la imagen, digamos, aparece seleccionar como en rojito porque no conseguí una imagen donde apareciera la opción ya seleccionada, pero es donde dice ordenar y aparece una A y una Z y una flechita hacia abajo. Ok, perfecto. De nada. Cualquier duda me pueden ir diciendo por el chat. Y después, como les mencioné, aparece el cuadro de diálogo, nos da las opciones de ascendente o descendente según nuestra necesidad. Y entonces seleccionamos la que necesitemos y le damos a aceptar e inmediatamente la tabla y nuestro contenido de la tabla se ordena según lo necesitemos. Como les digo, esto es muy bueno por el ejemplo, por el ejemplo que les di. No sé si tenemos algún emprendimiento o algo así con productos y los precios, podemos ordenarlo de esta forma o así tenemos como alguna lista de, no sé, invitaciones y queremos ordenarlas en un orden alfabético, podemos hacerlo de esta forma también. Entonces, en realidad trae como muchas funciones y es importante que lo sepan. No sé si tienen como alguna duda, alguna otra duda de, de esta parte de ordenar el contenido en una tabla o si lo tienen claro, porque nos podemos devolver con mucho gusto.
Katia dice, listo, ok, perfecto. Entonces igual, como les digo, si tienen alguna duda, lo pueden poner en el chat. En la siguiente diapositiva, por favor. Ok, otra opción que les queremos compartir el día de hoy es sobre cómo combinar y dividir celdas de una tabla. Recordemos que las celdas son los cuadritos individuales. Entonces, combinar celdas, ¿qué significa? Bueno, unir dos o más celdas y convertirla en una. O sea, que no aparezcan las divisiones verticales, ¿verdad? Esto es útil para los encabezados que se extienden en las columnas. Por ejemplo, el encabezado que mi compañera había dado sí se dividía en las 3 columnas que ella había puesto, pero muchas veces, no sé, que, por ejemplo, lo del emprendimiento. Entonces hicimos un cuadro con todos nuestros productos y nuestros precios y como encabezado queremos poner productos, pero eso abarca toda la tabla. Entonces es como estéticamente tal vez se ve muy feo a la hora de poner estilos y que solo aparezca como en una esquina o en el centro y que se vean como las divisiones. Entonces Word nos da esta opción de que aparezca una línea en blanco, ya sea arriba, al final o en medio, donde nosotros lo necesitemos para escribir ese encabezado o lo que sea necesario. La función de encabezado es como un ejemplo de lo que podemos utilizar esta opción. Como lo vemos en la imagen de combinar celdas, ahí arriba aparece una línea Estefanía, marcada, ¿sí? si gusta, me dice los pasos y los hacemos acá. Usted me va Ok, indicando. perfecto. Un momento. Usted me indica. Perfecto. Por ejemplo, tenemos esta tabla y mi compañera había hecho estos encabezados de evaluación, explicación en porcentaje. Estos encabezados están perfectamente, ¿por qué? Porque la evaluación, o sea, hay 3 tipos de encabezados para el cuadro, pero muchas veces no es así. Muchas veces la tabla no, los encabezados no concuerdan con la cantidad de columnas que hay en una tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos en este caso a disposición, pero recordemos que puede aparecer como presentación según sea nuestra versión de Word. Vamos a disposición. Ajá. Seleccionamos la fila, digamos, que queremos combinar. Que no aparezcan como las divisiones. Usted me indica cuál fila exactamente. La que desees, en cualquier lugar está ¿Esta bien. puede ser? Sí. Sí, pero tienen que seleccionar toda. Ok. Ahí. Ajá. En la opción donde dice combinar, en el segmento que dice combinar, arriba dice combinar celdas. Seleccionamos ahí. Ven, inmediatamente se quitaron todas las divisiones que aparecían. Eso lo puede hacer, como lo pueden ver, de manera vertical o horizontal, según como ustedes lo necesiten. Entonces, esta opción es como para quitar esas líneas. Ven, mi compañera va a devolver el documento. Ahora vamos a Ven, hacerlo, pero de esta forma. quitaron esas lineecitas, Voy a digamos. quitar las de acá para que vean. Ujú. En el grupo de combinar celdas. Y digamos aquí Ahí solo quiero que quitaron aparezca esa. explicación. Porque supongamos que acá todo esto encierra los mismos datos, ¿verdad? Todo depende de la información que agrupen. Entonces, como es de la misma información o todo tiene que ver con lo mismo, tiene el mismo título. Pero sería raro que apareciera una división acá. Sí, en realidad puede ser, ¿verdad? O sea, pero para que se entienda tal vez mejor la tabla y que las personas
que lo vean, entiendan mejor la tabla y digan, ok, explicación, no hay división. Entonces esto que está abajo de ese encabezado de explicación abarca ese punto de explicación. Lo ponen como encabezado porque generalmente se utiliza para este fin, pero no necesariamente, digamos, tiene que ser un encabezado, sino que simplemente según lo que ustedes necesiten, ustedes dicen, no, en esta columna o en esta fila no necesito que haya divisiones, solo necesito que aparezca así corrido. Entonces seleccionamos y damos combinar celdas. Esa es la opción de combinar. Combinar es que ya no Sí. aplican las divisiones. Sí, según lo que dice Estefanía, ustedes podrían decir, bueno, la fila de encabezado está bien, pero tal vez necesito que, por ejemplo, esta fila, en estas filas no aparezca esa división. Creo que acá podría hacerlo, ¿verdad? Igualmente me voy al grupo de combinar, selecciono combinar celdas y ya desaparece esa división también. Y pueden hacerlo en cualquier parte de la tabla, o sea, no necesariamente tiene que ser al principio o al final, como mi compañera acaba de poner, puede ser en el medio, la segunda, la tercera, la cuarta, la que ustedes deseen. Eso es según la necesidad, el diseño que ustedes quieran tener en su tabla. Eso por un lado. Después, la otra opción que queríamos dar es la de dividir celdas. ¿Qué es esto? Bueno, dividir celdas es, digamos, aquí está dividido en 3, pero esta opción nos brinda dividirlo en más todavía, ¿verdad? Sin tener que modificar toda la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, igual, con exactamente los mismos pasos, nos vamos a herramientas de tabla, a disposición o presentación, según como les parezcan, y dividir celdas. Ahí vean que puede aparecer el número de columnas o el número de filas, ¿verdad? Es importante que, por ejemplo, aquí nos aparece el número de filas 1 y el número de columnas 6. Eso ustedes lo pueden modificar según la necesidad que ustedes tengan. O sea, sin necesidad como de volver a rehacer la tabla, sino que ustedes lo pueden hacer según les convenga. Entonces, nada más lo modifican los números según su necesidad y le da a aceptar. Y a la hora de ya dar a aceptar, en la misma, ven, la misma tabla se divide, pero se divide lo que ustedes seleccionaron, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Como pueden ver, las partes de abajo quedaron exactamente igual y solo la que seleccionamos se dividió en la cantidad que nosotros quisiéramos. Ajá, igualmente como antes, eso lo pueden realizar en cualquier otra parte de la tabla. Podría ser por acá, por ejemplo. Igualmente en disposición o presentación, en el grupo de combinar, seleccionan combinar, en el grupo de combinar, seleccionan la opción de dividir celdas, seleccionan la cantidad que ustedes deseen e igualmente se divide, ¿verdad? Ya eso es una cuestión de... Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros vimos los tipos de creación de tablas, había una opción de dibujar tablas, de creaciones de tablas rápidas, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, ay, bueno, necesitamos dentro de esta casilla otro cuadrito, otra celda, pero ¿cómo vamos a hacer la tabla toda de nuevo? No, no es necesario. Tenemos esta opción que es muy útil, ¿verdad? Porque si le damos la opción de insertar debajo o arriba, como mi compañera había dicho, se seleccionan, digamos, igual como ya lo teníamos predeterminado y se seleccionan arriba o abajo, ¿verdad? Izquierda o derecha, pero no ya dentro del contenido. En esta opción ya se modifica, aunque sea inclusive con el texto ya, Profe, una ya escrito. pregunta. Dígale. Digámosle, es que yo la voy siguiendo a usted, yo hice una tabla yo inventada. Ujú. Cuando yo cambio el encabezado de la tabla así que usted le puso a 6 con lo de dividir celdas, igual se dividen las de las otras páginas, ¿verdad? Me imagino.
porque eso me pasó, no sé si estoy Cuando, bien. digamos, que usted hizo lo de mi compañera que repitió el encabezado en todas las páginas. Correcto, sí. Ajá, sí. Sí, al seleccionar, digamos, eso como encabezado y lo pusimos en repetir en todas las páginas, inmediatamente eso va a cambiar. Entonces sí es como ese dato sí es muy importante, el que decía Helen, ¿verdad? De tomar en cuenta. Como vamos viendo lo de los encabezados, entonces a la hora de modificar esto y ponerlo de esta forma, los encabezados de las otras páginas, vamos, ajá, y le da a combinar, María, también para que vean que, ven, cambian en todas las páginas. ¿Por qué? Porque ya pusimos que se va a repetir el título. Cualquier modificación que hagamos a dicho título va a aparecer en todas las páginas porque lo estamos modificando y pedimos a Word que se repitiera en cada página. Entonces, eso es una observación muy importante. Gracias, Helen, más bien. Sí, va a aparecer así según, como les digo, la necesidad de cada quien. En este caso, pues, en el cuadro que hizo mi compañera, sí va el de dividir según las celdas, digamos, que ya están predeterminadas, pero si no fuera el caso o en algún momento del camino quisiéramos modificar esto, lo podemos hacer con estas herramientas. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, si voy muy rápido o no. No sé si entendieron, si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Todo va bien? Sí, Porque esto veo como les mucho. dijo la Yo estoy compañera, clara, profe. ajá, Ok, Helen, esto como les gracias. dijo la compañera es muy útil porque a veces necesitamos hacer una pequeña modificación para que la columna o la fila se vea de tal manera, pero solo por eso tenemos que rehacer toda la tabla, pero en cambio con esta opción podemos dividir la celda o combinarla donde necesitemos. Ok, me están poniendo ahí en el chat que súper bien, que todo bien. Bueno, qué dicha. Bueno, práctica de esta parte, la idea era que hicieran un cuadro y que combinaran y que dividieran, ¿verdad? Pero estoy viendo como que muchos están haciendo, o sea, como que ya van siguiendo los pasos con su propia tabla, o me equivoco. Sí, profe, yo sí lo hice todo. Ok, Helen ya lo hizo. ¿Quién más lleva así? Porque, digamos, la práctica dice, bueno, primero de crear una tabla 5x2, recordemos, siempre es importante repasar lo que hemos visto, escribir dentro de cada celda números aleatorios, los que ustedes deseen, ¿verdad? Y luego ordenar los números de manera descendente según como se acaba de explicar en clase, ¿verdad? Ese es el primer punto de la práctica. En el segundo dice crear otra tabla, perdón, ahí se equivocó, no era celda, me equivoqué, perdón, dice crear otra tabla 4x3. En la primera columna se va a combinar las celdas, según como lo vimos anteriormente. Y en el tercer punto dice que en la misma tabla que se creó, en la tercera columna se va a dividir según cómo se explicó, ¿verdad? El número de columnas va a ser 1 y el número de filas va a ser 2. Recordemos la pestaña que nos aparece cuando queremos dividir las celdas. Entonces, lo mismo que la semana pasada, vamos a elaborar estas dos tablas. Mi compañera y yo vamos a estar aquí, vamos a dejar las instrucciones ahí para que las vean. Y si desean, porque es opcional, porque realmente es un trabajo en clase, lo pueden subir por Classroom o por WhatsApp
No sé si alguien necesita un correo para subirlo, para poner el correo por el chat, para que, por favor, si avisan, si necesitan un correo. Pero la idea es que hagan si ya tienen como una tabla hecha, por ejemplo, en el caso de Helen, pueden hacer el punto 2 y 3 en esa misma tabla, ¿verdad? Y no tienen la necesidad de hacer otra tabla nueva, sino poder hacerla desde la que ya tienen lista, pero sí es importante crear la otra tabla en donde tenemos que poner los números aleatorios y ordenarlas de manera descendente, según cómo se coge. Igualmente, si tienen alguna duda mientras lo hacen, mi compañera y yo vamos a estar aquí, lo podemos ir haciendo paso a paso en este documento, igual que la semana pasada con la práctica. Entonces, les vamos a dar tiempo para, para que lo vayan haciendo. Igual, acuérdense que si necesitan un correo para mandarlos, me avisen para poner el chat y eso sería lo de la práctica, por lo menos de esta parte. Entonces, si lo pueden ir haciendo y nosotros estamos aquí, les vamos a dar unos minutos. Es perfecto, dice, yo lo iba haciendo mientras explicaban. Ok, perfecto, entonces ya tiene el documento. Entonces, si lo desea subir, ya con esos números y con esos datos que puso, lo puede hacer. Los demás no sé si lo hicieron igual o no, pero igualmente, aquí estamos por si tienen alguna duda. Les vamos a dar unos minutos si necesitan que lo hagamos, como les digo, paso a paso aquí en este documento, con mucho gusto. Dice, solo tengo una duda. ¿Sí? Profe, a Ok. mí me podría regalar el correo. Sí, claro. Eh, ¿Quién tenía la duda? Perdón. Yo, cuando hago eso de lo ordenar, o sea, ascendente o descendente, yo tengo dos columnas. ¿Cómo hago para que solo se cambie una y no las dos? Es que hago a cambiarlo y me cambio las dos, no sé por qué. Ok, lo que crees es como no, María, si puede por favor seguir compartiendo para explicar la duda. Sí, lo que quieres como solo en una fila, por decirlo así. Ajá, Ok, no, una perfecto. columna. Ok, una columna. Vamos a crear una tabla con, con números ahí aleatorios, porfa, los que quiera. Usted me indica los pasos, por favor, para repasar. Sería, bueno, insertar, ¿verdad? De empezar desde cero a crear una tabla. Desde cero. Ahí donde dice tabla. Un momento. Profe, súbela al chat para verlo. eh, para ver qué, perdón. Lo que hay que hacer. Ok, voy. Voy a subir eso en el chat un momento. Ahí está. Ahí en algunas aparece como ya como un poco la explicación para que lo vayan haciendo paso a paso. Ok, entonces vamos a crear una tabla, le damos a insertar tabla y lo vamos a hacer desde los cuadritos. Puede ser de cualquier cantidad, María. Ujú. Y ponemos números aleatorios en cada una de las celdas. Ella, ay,
Ahí está viendo, lo estoy colocando. En donde sea. Listo. Entonces, digamos, vamos a disposición, ¿verdad? Y vamos a dar a ordenar. Ahí, como viste, como que se seleccionó toda la tabla. Entonces, digamos, ahí usted le da como descendente, por ejemplo. Porque, vea, fijémonos aquí, acuerda el tipo, ya Word inmediatamente nos sale el número. Entonces es importante que nos fijemos, en este caso ya está bien, y le damos a aceptar. Y se acomoda. Pero lo que la compañera estaba preguntando es que ella, a la hora de modificar, digamos, esto y ordenarlo, ella solo quiere ordenar una columna. Entonces, María, si puedes poner números en la otra columna, porfa, en la del centro, por ejemplo. Y seleccionamos la columna. Ajá, y le damos a ordenar. Tiene que ser número. En donde dice tipo, poner número, acordarnos de eso, ¿verdad? Es importante. Ahí ya puedo seleccionar, aceptar. Ya aparece, perdón. Es que no veo. Creo que es por esto. Tal vez sea porque por el tipo de número o algo que le da error también a ella. No me da error, simplemente me modifica las dos columnas. Ah, entiendo, entiendo. Lo que le da error es por la parte de ordenar por, que el Sí, número 4 no lo lee. ajá. Columna 2, exacto. Ahí. Entonces le damos a aceptar. Y ahí, o sea, lo ordena según, por ejemplo, aquí, se ordena según la columna. Entonces es importante, si lo queremos ordenar por separado y no la tabla completa, entonces es importante seleccionar lo que nosotros queremos ordenar y ahí mismo nos aparece la opción de, de ordenar la columna 2, 3, 4, 5, la que ustedes hayan seleccionado, o las filas también, igual. Quedan todas. Ascendente era, ¿verdad, profe? Descendente es de manera descendente. Pero ahí igual modificó la primera columna. Sí, creo que en este caso Word permite modificar en orden ascendente o descendente a todos. Parece que no existe la opción de modificar por separado. Profe, la primer tabla la modifico toda. Sí, la primera tabla es la de los números. Entonces sí, hay que modificarla toda. Igual es pequeña, una tabla pequeña que aparezca en números aleatorios y lo ordenamos de manera descendente, según como de hecho lo estamos haciendo en este momento. La segunda tabla ya es para combinar y para dividir celdas, las celdas, ¿verdad? Sí, me parece que por eso es que a la hora de irnos a ordenar, nos selecciona toda la tabla,
porque solo existe Sí, la pero posibilidad de ordenarlo de una hay que forma. seleccionar la columna que tenemos que ordenar. Bueno, que es que no sé por qué a usted le cambia como lo de ordenar por. No sé por qué a la hora de, ves, que aparecen las diferentes opciones de columna. Este, no sé si tienen alguna duda, cómo van con la práctica. Alguien me había dicho que pusiera el correo, ¿verdad? Si no me equivoco. Voy a ponerlo por si necesitan subir. Si necesitan subir el documento por correo, ya que no pueden por Classroom. Yo sé que algunos tenían como problemas. Igual lo pueden subir por WhatsApp en el grupo, pero aquí va el correo. Me lo pueden mandar por ahí, con mucho gusto uno se los revisa, si quieren que se lo revisen. Como les digo, este es un trabajo en clase, entonces no necesariamente lo tienen que enviar. Igual estamos aquí y si necesitan alguna duda, no sé cómo vamos. Bueno, que a Ah, ver, dice perfecto. que encontró la opción de ordenar una sola Sí, sí, columna. perfecto. Si gusta, hasta nos puede Perfecto. indicar también para enseñarles a los demás. Ah, ok. Ahí mismo en la parte de ordenar. Ajá, bueno, en este caso solo seleccionaríamos la columna que queremos, pero porque él la seleccionó toda. Y aparte, abajo dice opciones. En abajo inferior izquierdo. Ajá. Y ahí dice opciones, ordenar solo columnas. Ajá. Y le voy a aceptar a todo. Ah, ok, sí, es que no tenía la opción activada. Sí. Sí, yo tampoco la tenía, entonces ya ahí. Ah, ok, sí, con razón, porque de hecho yo también, bueno, cuando hacemos nosotras las prácticas para ustedes, inclusive las hacemos nosotras, ¿verdad? Para que todo quede bien. Y a mí sí me aparecía, pero era que seguro yo ya tenía como esa opción activada. Pero muchas gracias. Ya las Sí, demás. parece que esa es una configuración ya- avanzada. Entonces eso puede hacer que no permita que, que se pueda solamente ordenar a una columna por separado. En ese caso, ahora para ordenar toda la tabla, supongo que habría que seleccionar toda la tabla. Sí. No sé cómo vamos con la práctica. Y van poniendo todos y todo bien, o si tienen alguna duda en lo de dividir o combinar, lo pueden ir subiendo. Profe, yo selecciono la tabla toda para combinarla. Me voy donde dice ordenar y hago lo que la compañera dijo. De orden. Las columnas, la columna que yo deseo, me voy a opciones, pero donde pongo ordenar solo columnas, me sale como rechazado. Como que no puedo tocar, digamos. Qué raro. Sí, ¿Será igualmente, que usted ya digamos, en tiene la esta práctica, opción? Tal vez ya tenga la opción más bien habilitada. sí, digamos, no necesariamente, digamos, en este caso se hicieron esos pasos porque y mi compañera no tenía esa opción ya puesta. Pero en muchos casos puede ser que ya lo traiga predeterminado, digamos que no pueda hacer por columnas.
Igualmente, también depende de la versión de Word, ¿verdad? Es muy importante. Y también igual en esta práctica lo que estamos solicitando es toda la tabla, no por columnas. Entonces, igualmente en este caso, digamos, fue que la compañera tenía una duda de si fuera el caso que se ocupara ordenar de esa forma, si hay como la posibilidad, pero en este caso de la práctica se necesita que todos los números de la tabla que ustedes pongan se ordenen de la misma forma. Entonces igual tienen que seleccionar toda la tabla y tomar la opción de descendente, que es en este caso en las instrucciones aparece descendente, entonces nada más le damos a aceptar y ya. María, ¿puedes ver el grupo de WhatsApp, porfa, de Word? Es que Fabiola puso que revisáramos, pero Revisáramos. Ajá. sí, que revisáramos el grupo de WhatsApp, Fabiola. La duda ya es que en el número de filas no la deja poner 2. Perdón, profe, es que me parece que es al revés. Las columnas debe ser 2 y el número de filas 1, porque no es divisor al revés. Que el número de columnas 2 y el número de filas 1, perdón. Sí. Sí, ajá, 2 columnas y una fila. Debería ser de esa forma para poder hacerlo y que nos den a aceptar. Uy, sí, perdón. Sí, los números se... Sí, es que es en el otro paso, María, de lo de dividir a la hora de dividir las celdas. Sí, más bien, disculpen, es al revés, que es sí, más bien, Entonces, profe, ¿cómo sería? Porque ya me confundí, estoy ok, todavía. sería ay no, ¿qué pasó? Ok, este, sería a la hora de dividir celdas, lo que están preguntando. Yo creo que lo de combinar está claro. Sería lo de dividir. Entonces, seleccionamos lo que vayamos a dividir de la tabla, ya sea alguna columna o fila, ¿verdad? Vamos a disposición o presentación, ¿verdad? Vamos a dividir celdas y nos aparece esta pestañita, ¿verdad? Yo les había puesto que columnas 1 y filas 2, ¿verdad? Pero es al revés, es columnas 2 y filas 1, así como aparece. Entonces le damos a aceptar y se divide así, de esta forma. Porque recordemos que las filas es lo horizontal, entonces no les va a permitir dar esa opción. Entonces la idea de dividirlo era así como a la mitad. Sí fue que puse mal los números, los puse al revés. Pero sí, gracias, más bien, Fabiola, Profe, por de la... verdad que en eso no va nada de encabezado, nada, solo lo que dice ahí. No, no va encabezado ni nada, solo lo que dice ahí es para que vean la función de lo de dividir y combinar, nada más. No es necesario poner texto, pero muchos de ustedes ya tenían como una tabla hecha y iban siguiendo los pasos con nosotros, entonces ya si tienen esta tabla hecha con algún texto, no importa, lo pueden utilizar. Profe, yo lo borré y lo volví a hacer. Tranquila, Ellen, no importa. Lo importante, igual así practica creando tablas. Lo importante es nada más que vean como esto y que lo hagan
por ejemplo, en lo de combinar, se hace en la primera fila, y en el caso de dividir, se hace perdón, en la tercera columna. ¿Alguien puso un mensaje? Vamos a ver. Profe, ya se lo mandé por Classroom para que me lo revise. Ok, perfecto. Ahora entonces, después de la clase, con mucho gusto, lo vemos. Profe, ¿puede revisar el WhatsApp un toque? Sí, eso estoy viendo. Usted dice que no comprende justamente esta parte, la de ordenar, ¿verdad? La de orden. Sí, es que, digamos, yo me meto a todo lo que me dicen, digamos, selecciono todo, puse los números como dijeron, así como fueran, digamos. Entonces, yo los seleccioné todos y a la hora de seleccionarlos, me voy a presentación y me voy donde dice ordenar. Ajá. Donde me meto a ordenar, ahí dice ordenar por columna y me voy a columna 1, porque dice columna 1, columna 2, columna 3. Y después sale luego por columna 1, pero nunca vi que tocaran eso. Entonces, cuando lo voy a aceptar, los números siguen disparejos. Y en el póngalo ahí, por favor, María, igual que ella, en la columna 1. Ajá, los tipos número, perfecto. Y sería descendente. Y en el caso, vea, es que a la hora, digamos, de seleccionar columna 1, como ya supongo que hiciste los pasos para lo de las columnas divididas que la compañera había preguntado. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es por columnas, porque ya está predeterminado esa opción. Entonces, digamos, vea que solo se ordenó la primera columna, que pusimos la opción de columna 1, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo pusiste 2 columnas, entonces va a aparecer columna 1, columna 2. Entonces, lo que tiene que hacer es o quitar la opción de las columnas, ¿verdad? O hacerlo columna por columna, que también es una opción. Porque ya a la hora vea que mi compañera también, antes de poner esta opción, se le acomodaban todos, y por eso, de hecho, la compañera preguntó si se podía hacer así por columnas. Entonces, si uno tiene la opción puesta por columnas, tienen que hacerlo así. Si no, la tienen que deshabilitar, para hacerlo ya de manera completa. Igual, si lo tenés así, lo puedes hacer por columnas y no hay ningún problema. Profe, Sí. es que, bueno, yo ya hice todas las tablas y estaba en la última, pero no entiendo lo que pusieron como a lo último. Dice que haga clic en el botón de dividir celdas, luego cambia el valor del número de columnas. No Sí, entiendo esa parte. ahí fue, bueno, lo de los números fue que los puse al revés, es columnas 2 y filas 1. Entonces, digamos, a la hora de dividir, dividir celdas, nos aparece este cuadrito de diálogo, ¿verdad? A eso es lo que nos referimos del número de columnas y número de filas. No sé si le aparece ahí el número de columnas y número de filas. Entonces ponemos número de columnas 2 y número de filas 1 y le damos a aceptar. Y ya inmediatamente nos divide la columna o la fila que nosotros seleccionamos. A eso es lo que nos referíamos con lo de los números bueno, con el valor de cada fila o de cada columna. No Pero sé eso si, lo hago en la tabla 3, ¿en cuál de las dos, en cuál de todas las columnas? digamos, en la tabla, bueno, en la tabla que hiciste, ¿verdad? Donde combinó alguna fila, ¿verdad? Se da la tabla, pero se hace en alguna fila del medio, porque digamos, yo les puse 4 por 3 en la
en la tabla, pero no sé cuántas filas o cuántas columnas lo hicieron, pero yo lo había puesto 4×3. Dependiendo de cómo lo hagan, digamos, en la primera fila, quiero que combinen la fila, por decirlo así, ¿verdad? Y en las del medio sería ya dividirlo. Por ejemplo, en este caso, María, no sé si puedes combinar la primera fila para que entiendan un poco cómo se tiene que ver. Es seleccionar toda la primera fila para combinarla. La primera. Ajá, y bueno, igual en disposición o presentación le damos combinar y se combina, ¿verdad? Ahí. Entonces, ya eso es por un lado. Y ya en el otro, en el del medio, en este caso solo son 3 columnitas, ¿verdad? Pero digamos, en la del medio, le damos igual, la seleccionamos, le damos dividir celda. Y le damos 2, ahí, perfecto. Y se divide. Pero vean que se subieron los números porque depende del contenido que ustedes tengan y cómo lo acomoden, ¿verdad? Pero la idea es que igual en esta tabla de combinar y dividir no tienen datos, o sea, no hay texto. En el único que tienen números y eso es para lo de ordenar de manera descendente. En la siguiente tabla que crearon es para combinar y para dividir. La idea es como que jueguen con estas opciones, no necesariamente tiene que verse así, lo pueden hacer también por las filas, combinar la primera fila en lugar de la columna, como lo hizo mi compañera. En fin, la idea es como que vayan jugando con estas opciones de Word para que se vayan familiarizando, para que vayan viendo su función y así sucesivamente. No sé si tienen alguna otra duda, cómo van con la Profe, práctica, ¿sí? yo comprendí la segunda práctica, pero de verdad, no comprendo la primera. Vea, busco y ¿Cuál no se me primero? acomodan los números y Ah, me ok, siento la, confundida. la de ordenar, sí. Este, si quiere hacer como una, ¿qué no entiende? ¿Como los pasos o lo que tiene que hacer, digamos? No, o sea, yo comprendo lo que no le puedo, a lo que no le llego sinceramente es a cómo modificar, a cómo ordenar. Sí, digamos, como los Porque, pasos que hay que seguir. exacto. Ok, Charlene. Vamos a hacer una tabla con igual, si quiere chiquitita, María, para aquí, con poquitos números, no hay. Esto me indica de cuánto. No sé, de 2 pesos. ¿Más grande o así? No, tiene que ser más grande. Tal vez otra. Ajá, ahí. Ponemos números aleatorios en las celdas. Hasta ahí todo bien, Charlene. ¿Lo hiciste así? Sí, profe. Ok, perfecto. Ir poniendo los números ahí, María, por favor. En las dos columnas. Ok. Entonces, ya cuando tenemos la tabla hecha con los números así aleatorios, damos la opción de disposición o presentación, ¿verdad? Que acuérdense que siempre que hacemos
o creamos una tabla, nos va a aparecer estas herramientas de tabla. Entonces, en la opción de disposición o presentación, está en datos, en el segmento de datos aparece ordenar con una Z, ¿verdad? Y una flechita abajo. Estripamos o seleccionamos esta opción y nos aparece este cuadro de diálogo. En este caso, yo les estoy poniendo que lo ordenen de manera descendente. Acordémonos estos conceptos, ascendente y ascendente. Entonces, los ponemos de manera descendente. María, acuérdese que tiene que cambiarlo de ordenar por. Se le cambia. Ajá. Entonces, ya de una vez le ponemos aceptar. Y se nos acomodó. En este caso, la primera columna de manera descendente, ¿verdad? Si queremos que ya la segunda columna se modifique igualmente de manera descendente o ascendente, según nuestra necesidad, hacemos igual el mismo paso, pero seleccionando la columna 2 en el cuadro de diálogo, ¿verdad? Vamos a ordenar. Ahí en este caso ponemos columna 2, descendente, y le damos a aceptar. E inmediatamente nos modifica el cuadro. No sé si Jessica. Profe, profe, Sí, yo en la primera sí iba bien, pero en la segunda es que no le llegaba, pero ya lo entendí, muchísimas ok, gracias. perfecto, ¿no? Tranquila. Para esto estamos aquí. Cualquier otra duda que tengan de Sí. estos pasos, Igualmente, si tienen una duda sobre la primera parte, la que tenía que ver con las filas de encabezado, la de modificar el tamaño de las columnas o las filas, o la de autoajustar el texto, ustedes nos pueden decir también para volvernos, no hay problema. ¿cómo vamos con las prácticas? Ya van terminando. Bueno, Si van terminando subiéndolo y todo, hay y una no tienen compañera, ninguna duda, hay un estudiante que nos está diciendo que si está bien lo que hizo. Bueno, Fabi, yo creo que sí, todo lo que hizo está bastante bien. Em, Combinó celdas, también ordenó y también dividió. Creo que sí, perfecto. todo está bien Sí, ahí. lo que les iba a decir es que los que van subiendo las cosas y van enviando y no tienen ninguna duda, pueden irse si necesitan comer o algo así. Ya él lo envió. Buenas noches. También ya lo enviaron por aquí. Ya ve bien. Buenas noches. Mari, si quiere deja de grabar porque si no se va a hacer muy extenso y ya no va a haber como explicación extra.